La Western Electric Company en el siglo pasado quería hacer unas experimentaciones con sus empleados, con sus funcionarios, y se fue a la Universidad de Harvard a pedir ese que utilice como campo de experimentación sobre ciertos temas la universidad que utilice su industria. Entonces la universidad aceptó y le dio al responsable del área, que era Elton Mayo. Elton Mayo era el responsable de la parte de investigación y se fue a Chicago. Se fue a Chicago en el barrio de Hampton. Se fue a realizar en la Western Electric Company sus experimentaciones. Lo primero que hizo fue, lo primero que hizo fue separar en la parte de producción, en la parte de estaban trabajando, separó en dos grupos, donde a un grupo le puso luz intermitente y al otro grupo le puso la luz normal. Estaba pensando que iba a tener él estaba pensando que iba a tener una reacción negativa al grupo que tenía la luz intermitente, ¿verdad? Pero no. Realmente lo que se resaltó en el área es que se formaba un equipo, se formaba un grupo y que daban su mejor esfuerzo, pero competían entre sí. A raíz de eso, él realizó más experimentaciones hasta llegar a 4 experimentos, hasta llegar a 4 en años, no es así de seguido. Donde él llegó a sus conclusiones, donde una de las más importantes conclusiones es el trabajo, una actividad típicamente grupal, donde uno va formando un grupo para lograr el objetivo y que el individuo ya no actúa como un ser independiente, sino que actúa como parte de un grupo y a raíz de eso él quitó las bases de eso para desarrollar la teoría de las relaciones humanas. Esa teoría de las relaciones humanas en 1940 tomó fuerza en los Estados Unidos, tomó fuerza, pero realmente empezó a estudiar ya en 1927, por ahí con sus experimentaciones, como comenzó a ver ya eso, ¿verdad? Él, él tuvo publicaciones, tiene entre sus aportaciones, tuvo publicaciones, tuvo 3 libros muy importantes, ¿verdad? Los problemas humanos de una civilización industrial en 1933, los problemas sociales de una civilización industrial en 1945 y los problemas políticos de una civilización industrial en 1947. Donde lo que él le preocupaba y más enfatizaba es que el ser humano aumentó su capacidad de producción, pero por factores externos, no porque nosotros aumentamos nuestra capacidad de producción como individuos. ¿Qué quiere decir eso? Si se acuerdan ustedes cuando estuvimos hablando sobre la revolución industrial y cómo fue, estuvimos viendo que aumentó la capacidad de la producción de los individuos, pero a través de las máquinas. Porque si antes podíamos hacer cierta cantidad de mercadería en una semana, eso se multiplicaba mucho más, ¿por qué? Por, por las máquinas que iban aumentando y podían hacer que nosotros podamos producir más. Entonces él veía que la capacidad del ser humano se mantenía igual como para el trabajo y el relacionamiento, y las máquinas eran las que iban evolucionando, aumentando nuestra capacidad de producción. O sea, si nosotros ahora podemos más cosas, no es que como nosotros, individuos, podemos hacer más, sino que gracias al apoyo de las máquinas nosotros podemos ir haciendo más cosas. Eso es lo que a él le preocupaba y tenía una cierta preocupación básicamente esto, que las máquinas vayan quitando el lugar del ser humano, que el ser humano sea reemplazado por las máquinas. Esa era una de las preocupaciones que tenía Elton Mayo. Elton Mayo también se enfocó mucho en los grupos informales. En una organización existe el grupo formal y el grupo informal. El grupo formal es establecido por la organización. Estuvimos viendo que el establecido de la organización, en este caso es yo profesor, ustedes alumnos. Si ustedes quieren seguir ciertas carreras, este es su aula, este es su profesor, es el grupo formal. El grupo informal es el grupo de amigos que se van formando entre ustedes, que se van desarrollando. Entonces ahí se van formando los grupos informales. ¿Por qué son importantes los grupos informales? Porque los grupos informales van creando alianzas y van creando el ambiente dentro de la organización. Y si esas alianzas son positivas, o sea, si se caen bien todos, entonces el trabajo es más ameno y se desarrolla mejor las actividades. Entonces, si uno tiende a tratarle bien y ayudarle a alguien que le cae bien y tiende
no ayudarle o inclusive hasta perjudicarle a alguien que no le cae bien. Entonces es muy importante que dentro de la organización todos se caigan bien para que todos se puedan ayudar y todo se pueda realizar eh, de la mejor forma posible dentro de las actividades. Él habló mucho sobre la motivación. Él estuvo sobre la motivación. Nosotros ya habíamos dado que la motivación es la fuerza interna que nos impulsa a realizar algo. Esa fuerza interna que nos impulsa a realizar algo, esa motivación, eso él estuvo viendo y se enfocó mucho en algo que se llama ciclo motivacional, donde uno está en estado de equilibrio. Uno está en estado de equilibrio hasta que tenga un estímulo. Ese estímulo le crea una tensión. Esa tensión esa tensión le crea una necesidad, ¿verdad? Una necesidad. La necesidad, entonces pasa al comportamiento. Entonces tenemos así. El ciclo motivacional tenemos así. Primero empieza en equilibrio. O sea, ahora nosotros estamos bien, no pasa nada, estamos en equilibrio. Después tenemos un estímulo. El estímulo nos da una necesidad, la necesidad de una atención. Esa atención, un comportamiento y después si logramos una satisfacción. Vamos a poner eso en un ejemplo. Nosotros estamos bien, ahora estamos tranquilos, no pasa nada. De repente estamos teniendo un estímulo, tenemos sed. Empieza la sed, no hay problema. Va aumentando la sed, va aumentando la sed y ya se empieza a volver necesidad. O sea que ya necesito tomar agua porque ya me estoy deshidratando. Entonces, eso te lleva a una tensión. Una tensión, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Voy a poner un ejemplo. Y eso te lleva al comportamiento, a tomar el agua. Tomas el agua y te da satisfacción. La satisfacción te vuelve a traer el estado de equilibrio. Lo mismo pasa en las organizaciones, donde de repente vos, tu estímulo puede ser querer ganar más, tu estímulo puede ser quiero ser reconocido, tu estímulo puede ser quiero aumentar mi nivel en la escala jerárquica, y eso te lleva a una necesidad, después ya estás buscando cómo, después ya tienes atención, porque ya vos necesitas y te lleva al comportamiento de lograr eso. ¿Cuál es el comportamiento? Cumplir, desarrollar mejor tu trabajo, te capacitas, concursas, da tu mejor esfuerzo. Pero hay que tener un aspecto ahí. No siempre se logra empresarialmente lo que uno quiere. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso entonces hay, suele haber barreras. De repente, pues todos queremos ganar más. Empresarialmente no siempre se puede conseguir rápido o en el momento ese aumento, ese reconocimiento por una barrera, porque no todos pueden ser aumentados, no todos pueden ser reconocidos. Muchas veces uno se siente más rezagado que el resto porque todo el mundo menos yo, básicamente, ¿verdad? Y ese crea un conflicto personal, porque por la barrera vos no puedes tener tu satisfacción, entonces no puedes estar en estado de equilibrio. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Eso te lleva a ser agresivo. Es el famoso que nosotros conocemos acá, el pirebaí, ¿verdad? No querés saber nada, tenés tus reacciones emocionales que no entendés, ese que te reta, se enoja, llora, eh, o si no, se aleja, apatía, no quiere hacer las cosas, ya comienza a desordenarse en su comportamiento. Esas son las consecuencias de la frustración por no poder lograr el equilibrio a través de sus actos, a sus actos para poder satisfacer esa necesidad que él tuvo para poder estar en el estado de equilibrio. Por eso se enfocó mucho en la parte personal, se enfocó muchísimo en la parte personal porque él tenía él tenía el concepto de que si las personas están bien dentro, si los grupos de personas están trabajando en un ambiente correcto y se sienten en comodidad con sus compañeros de trabajo, entonces sí o sí el desempeño de cada uno se aumenta al máximo y pueden tener un buen rendimiento. Él también creía mucho en la importancia de la comunicación y la entrevista para poder lograr entenderle a las personas
Si tienen esa necesidad, si tienen esa insatisfacción, si para que no lleguen a ese estado de frustración. Él decía que se tiene que hablar mucho entre los funcionarios, o sea, jefe con empleado, empleado entre empleado, jefe entre jefe, reuniones, entrevistas, charlas, para poder ir hablando y comunicarle, para poder ir entendiendo si hay una necesidad insatisfecha o para poder comunicarle de por qué él no puede ser todavía o por qué fue elegido otro, por qué le toca a otro y no a él y ir haciéndole entender eso para que no baje su rendimiento. No sé, hay alguien que se despidió, me cortó mi charla. Bueno, entonces, creó el grupo formal, el grupo comenzó a estudiar sobre el grupo informal. Eso es muy importante tener en cuenta. El grupo formal es establecido por la organización, el grupo informal es aquel que se forma en forma natural, forma espontánea por factores ya personales de cada uno, ¿verdad? O sea, que se caen bien, le gusta, cosas así. Entonces ahí desarrolló la teoría de las relaciones humanas. El Mayo tuvo varias críticas sobre la teoría porque él se preocupaba mucho por el ser humano, se preocupaba mucho por las personas dentro de la organización y una de las críticas más fuertes fue que las empresas están para cumplir ciertos objetivos, no para ser un ente de beneficencia o órgano de preocupaciones por las personas, ¿verdad? Así duros fueron con él, pero el punto de él era que si las personas, si después pueden estar en armonía dentro de la organización y en un grupo agradable, su rendimiento va a ser mayor. Entonces se preocupó mucho en la organización informal, en el ciclo motivacional